Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca y yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar del profundo dolor de estómago que fue la razón, la excusa que dio el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, para no haber asistido a la ceremonia que preparó la cúpula militar para rendirle honores y reconocer su mando, muy a pesar de su pasado, que es también un punto histórico, ahora como comandante supremo de las fuerzas militares de la fuerza pública. El dolor de estómago debió ser muy profundo, como lo dijo el mismo Petro, que dejó plantado a sus ministros también en la ceremonia de posesión el mismo día, hace apenas unas horas. Y seamos francos, el presidente Petro es un personaje que no se caracteriza precisamente por ser puntual. Ahora, ese rasgo de su personalidad es un hecho que le está pasando factura. En solo 10 días de posesionado como presidente, ya ha incumplido en 4 oportunidades eventos públicos. ¿Hay algo más que le pueda estar pasando al mandatario de los colombianos, más allá de su impuntualidad? Aquí comienza Zona Franca. Faltando 45 minutos, el presidente Gustavo Petro informó por medio de su equipo de comunicaciones que no iba a asistir al evento donde estaba la cúpula militar, la que él designó y que lo reconocería como su comandante supremo, comandante de las fuerzas militares. El desaire no fue menor, basta recordar que el campo de parada de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde se iba a realizar el evento, es uno de los lugares más respetados por los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Nadie lo puede pisar, excepto en 4 ocasiones, y una de estas es cuando cada 4 años, como la de ayer, en la que las Fuerzas Armadas le hace el reconocimiento al presidente entrante, en este caso Gustavo Petro, a quien le vamos a hacer un pequeño recorrido de los incumplimientos en solo 10 días que lleva al frente de la presidencia de Colombia. Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, es un personaje que desde hace años en los círculos periodísticos tiene fama de impuntual. Cada vez que alguien tiene una cita con él, las personas cruzan los dedos para que llegue o por lo menos para que no llegue tan atrasado. La plantada de ayer a toda la cúpula militar y a su gabinete ministerial no son los primeros eventos en los que Petro incumple. Basta recordar días atrás cuando dejó plantados a más de 800 alcaldes de Colombia que vinieron de zonas lejanas a la capital colombiana. Muchos de nuestros alcaldes apenas esta mañana nos avisaron que no podía venir, sino que venía esta tarde, salieron a cambiar sus tiquetes, porque hay alcaldes que vienen de regiones muy recónditas del país, que hacen un esfuerzo grande, hay uno que se vino en bus. Realmente tenemos un grado de indignación porque dejamos a nuestras poblaciones incluso sumadas a tantas necesidades y tantas problemáticas para poder venir a dar la cara por nuestra población, para poder venir a luchar. El incumplimiento de ayer a las fuerzas militares quedará en la historia. Nunca un mandatario había realizado tal desplante a la cúpula militar. Los organizadores del evento gastaron días y cuantiosos recursos en una ceremonia a la que Petro nunca llegó. En lo que va de gobierno, apenas 10 días, el mandatario ya ha incumplido en 4 eventos. ¿Será esto la constante o lo mejorará? Habrán 4 años para averiguarlo. Y esta noche está con nosotros Vlado, que es caricaturista y columnista del diario El Tiempo. Vlado, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por traerme a conocer este magnífico estudio que tienen. No había estado en este estudio, que de verdad está maravilloso. Esta es su casa, bienvenido siempre, señor. También está con nosotros Eduard Rodríguez, que es ex representante a la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, María Camila. Un saludo para todos los que nos están viendo y, por supuesto, un panel muy bacano, muy importante, además, donde sé que vamos a hablar de todas estas problemáticas a profundidad. Seguramente. Heráclito Landines es representante por el Pacto Histórico. Representante, un gusto, buenas noches. Buenas noches, María Camila, y buenas noches, Vlado y Eduard. Creo que esta noche vamos a hacer aportes interesantes, dado el nivel de mis contertulios, que son muy buenos. Aquí lo importante es Vlado. Sí, señor.
Comienzo por usted. No, el importante no, el senior. Comienzo, los millennials que llaman. Comienzo por usted, representante Landines. ¿Dónde está el presidente? Ya apareció, pero ¿qué le está pasando al presidente? Que es la gran pregunta que creo que hoy ronda no solamente en las redes sociales, sino en muchos sectores del país. El presidente lleva 10 días de estar posesionado, de ser jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas militares, jefe de la administración pública, es decir, tiene 4 cargos en uno, jefe de gobierno. Eso significa que tiene muchas cosas en la cabeza, entonces está haciendo sus tareas de gobierno. Creo que esa es una de las fallas tal vez del sistema político colombiano, que un presidente de la República asume tantos poderes en sí. A diferencia del parlamentarismo, donde existe un jefe de gobierno, donde existe un jefe de Estado, y creo que en Colombia la concentración del poder en cabeza del presidente de la República exige una dedicación al máximo del señor presidente de la República. Tiene que estar posesionando ministros, tiene que estar al mando de las fuerzas militares en este evento del día de ayer, pero además tenía otros quehaceres. Y yo creo que cuando alguien tiene tantos temas en su cabeza, puede ocurrir lo que le pasó al presidente, que habló de un fuerte dolor de estómago, que hace parte de su vida privada, que aún siendo parte de su vida privada lo hizo público. Y como decía el maestro Gabo, por ahí una entrevista de 1974, el maestro Blado, decía el maestro García Márquez, uno tiene 3 vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. A un presidente de la República queremos examinarle. La salud sí le parece, más adelante hablamos de la salud del presidente. Pero ¿usted cree que esto es un tema de sistema, la culpa es del sistema, o es un tema más bien de organización, es un tema de orden en la agenda del presidente Petro? Creo que el presidente Petro está en el lente de todas las cámaras, de todos los noticieros, está en la mira de todos los ciudadanos, pero sobre todo está en la mira de los que quieren exigirle aún más a un presidente de origen popular, a un presidente de izquierda como Gustavo Petro. Creo que cuando el presidente está pensando en el país, cuando el presidente tiene tantos temas, pues todo el mundo lo está mirando, todos los medios, todos los ciudadanos, todos los congresistas, aún de sus propios partidos o de partidos de la oposición, pero yo creo que al final de cuentas tendríamos que pensar en una gran reforma política para el país, para que un presidente de la República piense más en los asuntos de gobierno y no esté pensando, por ejemplo, en ser jefe de Estado. En otros países del mundo, por ejemplo, hay un presidente para ser jefe de Estado que se encarga de las relaciones internacionales, pero los asuntos de gobierno y los asuntos de la política interna los dirige un primer ministro. Entonces tendríamos que pensar a largo plazo. Esa es una discusión que tenemos que dar como colombianos, que tenemos que dar en el Congreso y todos los partidos políticos, sobre cuál es el sistema político que podría convenirle a los colombianos. Doctor Rodríguez. Pues yo lamento que Heráclito esté de una vez, digamos que disculpando al presidente, porque creo que es una de las cosas que uno falla como representante a la Cámara. Yo tuve el honor de compartir con el presidente Iván Duque, tuve el honor de ser secretario privado con el vicepresidente Angelino en el gobierno del presidente Santos, y aquí hay 2 visiones. Lo primero es que a la ciudadanía no se le puede decir mentiras. Y se le puede decir, o estaba enfermo, es que ya no es el candidato, ya no es el senador, es el presidente de la República, y para estar enfermo eso ya es un tema de cuestión nacional. O la otra, que estaba firmando los decretos, o la tercera versión, que era que no estaban los decretos listos. Yo creo que a la ciudadanía no se le puede mentir, y si se asumió una postura de no ir, hay que decirle la verdad, nos pasó esto, y oficialmente, que ese es otro de los errores que se está cometiendo. No obstante, yo sí creo que también hay un problema de secretaría privada, porque eso no le puede pasar a un secretario privado. Eso no le puede pasar a alguien que le maneja la agenda a un presidente de la República. La agenda tiene que ser una prioridad, y la agenda tiene que ser, digamos que, una razón de ser de los mensajes institucionales que da el gobierno nacional. Esto es, el presidente de la República tiene que estar a determinada hora posesionando a sus ministros, es una prioridad, sin duda, más en este gobierno que aún le faltan unos ministros por posesionar, y eso tiene unas repercusiones en cada una de las carteras, que es un vacío de poder y no saber hacia dónde va. El segundo elemento es, el presidente tiene que ir ante la tropa, y es que, Heráclito, y pues todos los que nos están viendo, a mí me enseñaron un principio, y es que incumplirle a una persona ya es una falta de respeto con
esa persona. Y esto es una falta de respeto con la fuerza pública y es una falta de respeto con el país entero. ¿Y quién es el que hace la agenda? Pues el presidente de la República, en este caso su secretario privado. Así que me preocupa que la Secretaría Privada no esté ejerciendo muy bien su papel o que no entienda la importancia de cada uno de los estamentos. Viniendo para acá, me encontré que le incumplió hoy a unos ciudadanos en Villavicencio, que va retrasada la agenda o que iba a retrasar cerca de 3-4 horas, y eso ya es un tema muy complejo, toda vez que el respeto que usted merece o que el presidente le da es un respeto que yo debo exigir. Esto es que nadie puede llegar tarde y más el presidente de la República. Vlado, usted se preguntaba hace algunas horas dónde está el presidente, hace unas consideraciones, unas reflexiones. A estas alturas, a esta hora, ¿les satisfacen las explicaciones, que son varias, que se han dado alrededor del incumplimiento del doctor Gustavo Petro? A ver, antes que nada hay que tener en cuenta que la ceremonia de reconocimiento de las tropas a su nuevo jefe supremo es el acto más importante de un presidente después de la posesión. En eso estamos todos de acuerdo, creo. Pero después de eso, yo creo que las explicaciones para la cancelación de eso han sido contradictorias, ¿no? Que por un tema administrativo, que por unas reuniones, que por un dolor de estómago. Un dolor de estómago se lo arreglan a cualquier presidente en un santiamén. Y puede que se demore media hora mientras le organizan algo, le dan un Lomotil o yo no sé qué sea, si es eso lo que realmente pasó. Yo creo que algo muy serio tuvo que pasar para que el presidente no estuviera en un evento como este, porque es que ese es un evento que va ligado a la institucionalidad del país. Y el presidente de la República, como todos los presidentes, tienen que llegar a cumplir esos deberes institucionales que su cargo conlleva. El doctor Heráclito Landines nos decía que el sistema, que es que muchas tareas, demasiado poder y todo eso, pero es que el doctor Petro lleva 30 años preparándose para esto y él sabía en lo que se estaba metiendo. Él sabía las responsabilidades que conlleva ser presidente de la República. Entonces no puede decir uno no. Y voy a contar una cosa rapidísima. Hace 10 años yo llegué a este canal a hacer un programa de televisión. Me dijeron, usted va a tener un programa de televisión cada 8 días, tal. Y yo nunca había hecho televisión. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Pararme al frente de la cámara y decir, perdonen, pero es que yo no sé cómo se maneja esta vaina, o cambien esto y pongamos un micrófono y quiten la cámara. No, si yo voy a ser un presentador de televisión, tengo que actuar como presentador de televisión. Entonces uno se entrena para leer el prompter, para saber manejar el audífono, el apuntador que llamamos acá, para que le hablan a uno del máster y le dicen, le quedan 30 segundos para comerciales, el invitado tiene la corbata torcida, tal cosa, mire y tal, y además estar hablando con el multitask. Y eso lo tiene uno que hacer, en eso. Entonces, asimismo, uno se prepara, él lleva preparándose para la presidencia todo este tiempo. Y es un hombre al que, sin duda, le cabe el país en la cabeza, tiene claros muchos problemas del país. La manera como lo solucionará puede que difieran de los gustos o los estilos de otras personas o de otros partidos, etcétera. Pero este tema de la impuntualidad es un tema que de verdad es chocante. Porque yo estuve muy cerca del doctor Petro cuando era candidato a la alcaldía y era impuntual, ¿no? Y era caótico. Y eso no puede hacerlo un mandatario. Pero yo creo que esto él no lo hizo porque es que no se demoró un ratico, es que no ir es una cosa muy grave. Eso no puede sucederle a un presidente. No puede. No, simplemente no puede sucederle que a un evento de esta factura, porque tengamos en cuenta que es un exguerrillero que va a comandar las Fuerzas Armadas.
Él tiene que construir una relación armoniosa y estratégica con la tropa, con sus generales, con sus almirantes, con sus coroneles, con toda la plana mayor del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía. Y esto es una falla garrafal. Eso estaba programado con antelación. Si hubieran dicho, no, el presidente tal cosa, pero eso, no, yendo para la ceremonia no fue que estaba y llegando le pasó algo, no puede decir que se pinchó, no puede decir que lo cogió el trancón, no puede decir. Entonces, yo creo que nos falta transparencia. Yo creo que no nos han dicho todo lo que pasó. Eso es lo que yo creo, estoy especulando, no tengo bases científicas para hacerlo, sí. Pero yo creo que es muy grave que el presidente no haya estado en esto. Que yo creo que de fondo hablado, coincido con usted, están las versiones, representante. La versión oficial del presidente Petro es el dolor de estómago, pero oficialmente también se le informaron, a los medios de comunicación se le informó sobre unas reuniones privadas y posteriormente sobre los decretos que no estaban listos. ¿Cuál es la razón de fondo por la que no estuvo el presidente Petro ayer? Yo creo que el acto de reunirse o el acto de asistir a recibir la tropa como comandante en jefe de las fuerzas militares es un rito muy importante en un jefe de Estado, en un presidente de la República y más en Colombia. Y yo creo que con todos los antecedentes que habló Vlado, era un simbolismo muy importante para la tropa y para los ciudadanos colombianos. Y en ese escenario que no haya ido, pues es algo que inquieta a todos los que estamos acá y a los ciudadanos, pero hay que creerle al señor presidente de la República. Si el señor presidente dijo, tuvo un dolor de estómago, pues le creemos. No hay otra versión oficial más válida que la del propio presidente. Yo creo que habría que creerle. De fondo, yo creo que es el acto simbólico más importante, como lo dijo Vlado, que el cual es preparado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y creo que en ese escenario quieren ver a su comandante en jefe de las fuerzas militares. Que no haya ido va a aplazar ese rito, que seguramente lo va a hacer en el corto tiempo, pero hoy el presidente Petro estuvo con soldados en la base de la Fuerza Aérea Colombiana en Apia y Meta, y ese es otro evento muy importante, porque por cada general de la República, ¿cuántos soldados habrá? No sé cuánto, no sé la cifra, pero son los soldados que no reciben, los soldados voluntarios, que no reciben remuneración, que no tienen carros blindados, que no tienen sastre, que no tienen chef para ellos exclusivos, que no tienen. Ejército, ¿no? Y entonces en ese escenario me parece muy interesante porque son los hijos de los colombianos pobres, los que están allá, que son los soldados. Es un tema muy interesante para analizarlo. Son dos momentos. Yo creo que uno no excluye el otro. El otro pronto se va a hacer con los comandantes de las fuerzas militares, pero el evento de hoy es un evento simbólico porque son los hijos de los pobres de este país. Claro, pero pasar a la historia, es decir, detrás de la elección de Petro como presidente hay mucho simbolismo, la espada, ser el primer presidente de izquierda, sí, entre otros tantos, pero también ser el primer presidente que falla esta cita, decía Vlado, después de la posesión es el segundo acto más importante, es que son los honores que se le rinden al presidente como comandante en jefe, allí también hay un mensaje. Sí, el primer acto de gobierno es conformar su equipo de ministros, es el primer acto. Es decir, de los civiles que van a manejar la administración pública. El acto de los honores de los militares es un acto donde se muestra en la democracia colombiana la subordinación de los militares al poder civil. Creo que ese es el acto simbólico más importante de la ciudadanía colombiana en mucho tiempo, que los militares después de los 50 le rinden honores a un presidente civil. Es muy bien, es muy importante. Eso es clave, es fundamental porque es el reconocimiento de que usted es nuestro nuevo jefe supremo y nosotros nos sometemos a su mando. Eso tiene varias, digamos que vistas. Lo primero es nombra la cúpula. La cúpula no es del gobierno anterior, es su cúpula, la cúpula del presidente Gustavo Petro, con el que va a trabajar durante 4 años. Bien lo decía Vlado, él viene de ser guerrillero y es un choque aún al interior de la propia tropa. Cómo nosotros respetamos, y como lo han hecho honrosamente, la potestad y la majestad de la presidencia de la República. Entonces, a mí me parece maravilloso, no sé si ojalá lo haya hecho, digamos que dolosamente, lo de hoy con los soldados, me parece maravilloso. Pero esto no es solamente sentarse con los soldados, esto es
toda una institución de más de 450.000 hombres que han protegido la democracia durante más de 200 años. Entonces creo que es una afrenta y si pasó algo, yo creo que lo más honroso es decir la verdad, primero, que creo que es la falta de transparencia lo que nosotros estamos criticando. El presidente se puede enfermar. Y si no es eso, entonces es la Secretaría Privada que no está haciendo la tarea bien hecha y en eso tiene que tomar desde ya medidas. Y también yo recuerdo una cosa, María Camila, y perdóneme que les cuente esto ya de infidencias del poder al interior. Es que uno tiene que tener una persona al lado que le diga, qué pena, pero nos vamos, discúlpeme, representante, pero el presidente se tiene que ir. Para que el presidente quede bien y pues también le puedan cumplir a las demás personas. Y en ese orden de ideas yo sí creo que es una falta de respeto con la institución, es una falta de respeto con la ciudadanía y es una falta de respeto con los colombianos. Si el mensaje era reunirse primero con los soldados, hágalo ayer, vaya a almuerzo con ellos y luego vaya y reconozca a su tropa. Pero creo que ahí está pasando algo de fondo y por el bien del presidente Petro, porque yo deseo que le vaya muy bien, sí tiene que tomar medidas de fondo y autorreflexionar, porque vuelvo, insisto, es el presidente de la República. Representante, detrás de este episodio que pasa a ser mucho más que anecdótico, a ser algo histórico por las razones que ya hemos debatido aquí, hay un dato o algo particular y es la llegada de la vicepresidenta Francia Márquez que alcanza a llegar, es decir, no hay comunicación entre las personas que estaban con él, quienes llegaron al poder con él. ¿Qué es lo que está pasando en presidencia? Que creo que es la pregunta de fondo que todos se hacen. ¿No se están hablando? Yo creo que un dolor de estómago le puede dar a cualquiera en cualquier momento. Entonces creo que antes que jefe de Estado, que comandante en jefe de las fuerzas militares, que presidente del gobierno y que jefe de la administración pública es un ser humano que se puede enfermar saliendo de un almuerzo, después de un café, en cualquier momento. Creo que ir más allá y hacer preguntas hipotéticas, solamente tendríamos respuestas hipotéticas. Hay comunicación, hay toda la comunicación. El presidente Gustavo Petro se reúne y conversa con su equipo de trabajo constantemente. Es más, sé que siempre conversa con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Es un hombre que está muy informado de todos los temas. Está tan informado de todos los temas que en algunos casos, con los posibles miembros de su equipo de gobierno, que el gobierno nacional y las entidades nacionales son muy numerosas, son 190 entidades nacionales. En su cabeza yo puedo dar fe que el presidente de la República hoy tiene en su cabeza quiénes van a ser los directores, los gerentes o los presidentes de esas entidades o superintendentes. Creo que es un hombre que además que le cabe el país en la cabeza, que lo ha estudiado tanto tiempo, tiene en su cabeza la estructura misma de la administración pública colombiana. Creo que eso es un tema absolutamente sorprendente. Yo creo que pensar, por ejemplo, la reunión con los alcaldes no fue de Gustavo Petro siendo presidente de la República. Fue presidente electo, no estaba posesionado cuando no fue la reunión con los alcaldes. Pero estaba prevista, estaba planeada con antelación, es decir, un sí, alcalde de Higuamiandó no se viene de un día para otro a Bogotá. Pero hay, en la vida hay un ambiente de incertidumbre que es todo lo relacionado con la salud. Yo le quiero al presidente cuando dice que tuvo un dolor estomacal. Pero no puede asistir. Sí. Entonces nosotros vamos a ir ahora, vamos a pedirle al presidente de la República el examen médico donde corrobora que tuvo un dolor estomacal. La discusión, al presidente se le cree. La discusión es aquí hay tres versiones. Y tiene, por el bien de su gobierno, que haber o existir una persona que realmente, uno, le ayude a manejar muy bien su agenda, que le haga cumplir los tiempos, que él mismo la respete en ese aspecto, que es su secretaria privada. Usted que ahora llegó al Congreso, usted debe tener una secretaria privada que usted le dice, Repre, tenemos a las 3 plenaria o a las 2. Sí. Y es a las 3 o a las 2. Usted no va a poner otra agenda, usted no va a inventarse algo porque eso es sagrado y porque para eso le pagan. En ese orden de ideas yo sí creo que está fallando su equipo de trabajo o está fallando él como persona y tiene que entender que claro. Es esa, pero yo le creo, pero es un tema bien complejo. Yo tomo como referencia lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente se rueda por las escaleras, se rompe una ceja y ¿qué hace la Casa Blanca? Emite un comunicado, el presidente sufrió de un resbalón, lo hemos visto, no, sufrió un resbalón y entonces se torció un tobillo y está tal, pero no se preocupen, está en contacto con su staff,
está trabajando, está todo, cualquier cosa de esas, pero sacan de inmediato esa información. ¿Para qué? Para evitar las conjeturas como las que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ayer no pasó eso y por eso yo anoche preguntaba, ¿en manos de quién estamos? ¿Dónde está el presidente? ¿Qué se hizo el presidente? Porque es que nos dijeron, ayer hubo 3 versiones, unas reuniones administrativas, el tema de los decretos y en la escuela militar dijeron por un problema de fuerza mayor, ¿no? Que nunca supimos cuál era. Y hoy el presidente le dice a un periodista, es porque tuve un fuerte dolor de estómago. Entonces, lo que ha debido pasar, y ahí es la falla, es que desde ayer dijeran, miren, el presidente está fregado, está en su casa guardado porque está doblado del dolor de panza y no puede atender nada, no puede sino ir al baño. Punto. Y ya, y uno dice, bueno, pues sí, qué embarrada, pero que por lo menos, y voy a decir una cosa que puede sonar, pero que unifiquen la mentira, si es que hay una mentira, o la verdad, que es lo deseable. ¿Usted cree que hay una mentira detrás de esto, o por lo menos algo no tan claro? Que está incompleta la historia. Yo no digo que haya una mentira, pero yo creo que está incompleta la historia porque un dolor de estómago de todo un día se puede dar, pero a un presidente tiene quien le ayude a superar esos impases. Hemos visto presidentes a punto de desmayarse en medio de una ceremonia porque ellos hacen todo, cuando están metidos en esto, ellos hacen todo lo posible por hacer las cosas. A ver, si el presidente subió como candidato hincho a una tarima a dar un discurso, ¿cómo no va a ir con un dolor de estómago a un evento tan importante? Es que es un evento muy importante, el reconocimiento de las tropas. Lo digo yo como soldado, yo era del guardia presidencial además, y yo cubro Palacio desde hace 42 años, 40 años. Pero no, de verdad. Entonces, un evento de esos para la tropa es muy importante porque ver al presidente, cuadrársele al presidente, rendirle honores al presidente, es un privilegio de los soldados. Hay una cosa que deberíamos pensar acá, no sé cuánto llevamos de programa, 20 minutos tal vez. Tal vez 20 minutos, sí. Sentarnos acá a discutir sobre si el presidente tenía o no tenía un dolor estomacal, me parece que es una discusión superflua. Pero la salud del presidente no es de interés nacional. Pero sobre lo que hay en este país, que es cuál es el papel de las fuerzas militares, cuál es, por ejemplo, la vida de un muchacho que sale del servicio militar obligatorio a la vida civil. ¿Qué va a pasar con el futuro de ese muchacho? Por ejemplo, en Centroamérica, cuando se desmovilizó el FMLN, ¿qué pasó con los guerrilleros que se desmovilizaron? Que eran combatientes o guerreros en la guerrilla. Formaron las maras porque el Estado no les garantizó a ellos, a los guerrilleros, otra forma de vivir diferente a la de usar armas y se transformaron en las maras. Discusión es bienvenida. Entonces tendremos que pensar nosotros en cuál es la relación del presidente de la República con sus Fuerzas Armadas. ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a hacer el Estado colombiano? Todos nosotros con los muchachos que salen del ejército. Es que yo creo, representante, ¿cuál va a ser la discusión? Esa es la discusión de fondo. ¿Cuál es la gran discusión que nosotros vamos a dar en un acuerdo de paz con el ELN o con las disidencias? Pero esa es otra discusión, sí, pero si vamos a seguir conversando esa es otra discusión tema completamente de relación con las fuerzas militares sobre el dolor estomacal de un presidente. No, la discusión no es sobre el dolor estomacal de un presidente, sino sobre los incumplimientos institucionales de un presidente recién posesionado. Bueno, un incumplimiento, el incumplimiento de ayer, uno. Tampoco asistió a la posesión de 2 ministros en el mismo día. Llegó tarde a la Andy. O sea, no lo digo de maldad, sino digo un rito algo oficial de fondo. O sea, que es del jefe de Estado pasar revista a las tropas. Fue un evento. El evento que es subordinado al presidente, no se reunió con él, que son los ministros, son subordinados del presidente, que lo esperaron media hora, pero esperaron media hora a su jefe, que no estuvo en su hora en la sesión de la ANDI, en el encuentro de la ANDI en Cartagena. Bien, pero otras circunstancias. Yo les valgo el evento de pasar revista a la tropa, claro, porque es jefe de Estado y comandante jefe de las fuerzas militares. Pero el tema es que siendo un rito, se puede establecer de nuevo, se puede hacer de nuevo. Claro, pero llevamos 10 días. Llevamos 10 días, pero representante, son ritos que son muy simbólicos. Es que el tema es ese.
Es un rito que un soldado, sin importar el rango, se le cuadre al presidente y le haga así. No pasa nada si no se le cuadra, pero es un rito que representa respeto, sumisión, obediencia. Es un rito. Es que la política, representante, también está hecha de símbolos. La política está hecha de ritos. Y no solo la política, todas las relaciones humanas. Pero cuando estamos hablando de institucionalidad, esos ritos tienen una importancia fundamental. Hay un capítulo del Principito donde se encuentra el Principito con el zorro. Y le dice el Principito al zorro, ¿qué están haciendo aquí hoy? Le dice el zorro, hoy es jueves y todos los jueves viene el cazador. Y entonces yo lo espero porque él viene todos los jueves. Hablando de su teoría de los ritos. Y entonces dice, ¿y por qué no viene cualquier otro día? Y dice, no, porque es un rito, yo lo espero con emoción para ver si me voy a casar. Es importante, pero yo creo que ese rito, somos humanos, el presidente tuvo un dolor de estómago, se puede postergar y lo vamos a hacer, el presidente lo va a hacer. Mire, yo vuelvo y le insisto, no defienda lo indefendible. Y es una de las cosas que ojalá también, porque a mí me pasó, yo a veces defendía vainas del presidente Duque que yo ni mismo, o sea, yo mismo no me las creía. Y yo llamaba al presidente, ¿qué pasó? ¿Qué digo en esto? Pero aquí también uno como amigo, como representante de la Cámara, también tiene que ser autocrítico. Lo decía hoy el senador Bolívar en una emisora. Yo prefiero a Bolívar diciéndole las cosas feas al presidente Petro, porque sé que lo quiere hacer por el bien, a defender todo. Hubo algo y hay algo de fondo que tiene que el país, y el propio presidente ojalá salirle a explicar al país. Yo le creo al presidente, ni más faltaba. Pero el presidente tiene que decir, mire, está pasando esto con mi agenda, mea culpa, a partir de ahora empiezo a generar respeto, no solamente por las personas, que son sus ministros, sino por todos los colombianos, porque si él mejora eso, pues le va a ir bien. Mire, esta mañana hubiera podido poner un trino el presidente, decir, ofrezco mis disculpas a los militares, a las Fuerzas Armadas. Ayer se me presentó un inconveniente de salud por el cual no me pude hacer presente, No lo hizo. Es que hay un tema de comunicación que es muy importante, representante, que yo creo que es clave tenerlo en cuenta, porque se disipan, eso hay que anticiparse a los acontecimientos y se disipan las conjeturas, las teorías de conspiración. Y yo creo que sí o sí le falta alguien de experiencia en el despacho. O sea, y lo digo con profundo respeto por Mauricio y por la secretaria privada. Mauricio fue senador, él sabe la institucionalidad que representa en la presidencia de la República, y la secretaria privada tiene que entender que pues por encima de cualquier cosa, ella manda en una agenda, y esa agenda que es acordada con el presidente de la República tiene que cumplirse a rajatabla. Y en ese orden de ideas, la invitación es al presidente de la República a que revise qué está pasando y que no le vuelva a pasar esto para que no andemos en conjeturas, y eso tiene que ir en concordancia con lo que usted acaba de decir, con la comunicación. Es cierto que el presidente Petro, y acierta allí Glado cuando dice llevaba 30 y pico de años preparándose para ser presidente. Lleva 10 días, por lo menos mal contados, en el ejercicio como presidente. ¿No tiene excusa para haber faltado? Es decir, no es posible que se le haya ido de golpe un problema en la agenda y haya faltado. Perfecto, pero comuníquese al país. Es que no es problema el tema es y es más, mire, a propósito de simbolismos que yo puse que día en mi Twitter, porque realmente vainas como abrir la Plaza Núñez a mí me parece un espectáculo. Como abrir fue una gran decisión. Una gran decisión, pero que además se le había dicho a la presidenta de la Cámara, uno de los temas por los cuales yo le dije, listo, usted es presidente de la Cámara, pero me abre la Plaza Núñez y quite todas esas barracas vallas de la Plaza Bolívar. Son símbolos y lo ha hecho bien, como el discurso que se hizo ante la Andy. Me pareció espectacular y profundo. Esas cosas hay que aplaudírselas, pero cuando hay cosas como las de ayer, con la tropa, también hay que decirle, presidente, ojo, usted ya no es el presidente del pacto histórico, no es el presidente de Blado, es el presidente de todos los colombianos, incluyéndome a Eduardo Rodríguez. Y en eso tenemos que ayudar. De los que no votaron. A mí me gusta escuchar hablar, al exrepresentante Eduardo, en el sentido de cómo están siguiendo la vida pública del presidente Gustavo Petro.
yo creo que es importante que todos lo miremos, pero que además miremos sus apuestas y sus símbolos en torno a lo que va a ser el ejercicio de un presidente de Colombia. Y yo creo que, digamos, para todo el país es bueno que pase eso. Pero yo creo que iría mucho más allá a pensarse, y lo dijo tal vez Eduard, que el presidente Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos. Cuando perdió McCain con Obama, la misma noche en que perdió las elecciones, alguien le preguntó qué opina que ganó el candidato Barack Obama la presidencia. Y dijo McCain, del Partido Republicano, dijo, no es el candidato Obama, es el presidente de los Estados Unidos, es mi presidente. De TCI el presidente de todos los Estados Unidos. Me gustaría además ver otras posiciones igualmente progresistas. El presidente Uribe. Igualmente progresistas en los otros sectores de la posición del presidente Gustavo Petro, que le critican incluso absolutamente todo, como mostrar un símbolo que es la espada Bolívar. Lo de la espada Bolívar, que le reconozcan al presidente lo que está haciendo por este país. Y el presidente Duque decía, saquen esa pero berraca cuando espada, nosotros, no claro, representante, pero cuando pero nosotros... se atravesó a última hora nosotros, y no la dejó sacar. No quería dejarla sacar. Tuvo que el presidente Gustavo Petro tomar posesión para ordenar a la casa militar que la sacaran espada Pero Bolívar. mire, pero representante, Sí, hablando de lo de McCain, aquí, y yo no soy el más uribista.com, ¿no? Y al ex representante le consta, al doctor Eduardo Rodríguez, pero sí reconozco que el día de las elecciones, en el día de la segunda vuelta, el presidente Uribe, y digo presidente porque ellos se quedan de presidentes toda la vida, ¿no? Ahorita no falta... Por un tema de diplomacia. Exacto. Yo me acuerdo cuando me fui para la Embajada colombiana en Australia, pero nunca habrá ni ex embajador ni expresidente. Exacto. Usted le dice al embajador y el presidente, así hayan pasado toda la vida. Entonces, el presidente Uribe puso una nota en Twitter donde en cortas palabras dijo, la democracia habló y la democracia se respeta acatando los resultados. El presidente es Petro, felicitaciones, tal. Fue clarísimo. Y eso le dolió a mucho uribista. Claro. Pero el presidente Uribe, lo mismo que la reunión que convocó el presidente electo Petro con el expresidente Uribe, se reunieron y uno que busca ver dónde le dan papaya para escribir algo, para decir algo, y yo a esa reunión, por ejemplo, no le vi nada malo, nada. Me pareció magnífico que Petro lo hubiera invitado, me pareció magnífico que Uribe hubiera aceptado. Es más, Uribe jugó de visitante, el que jugó de local fue Petro porque era donde un abogado cercano a Petro y tal. Y estuvo lindísimo, de verdad fue un acto lindísimo. Eso se le llama diplomacia política. Son los ritos, que los símbolos que hablábamos que importan. Yo creo que parte del ejercicio es también acostumbrarse a una forma diferente, a una forma nueva de hacer política, una forma diferente de ver el país, y como muestra de que las cosas están cambiando, de que van a cambiar en el sector defensa, por lo menos se publicó el siguiente video en el que el presidente Petro, como come en un casino, toma sus alimentos en un casino con mandos medios con la tropa, allí mandando también un mensaje después de este incidente, después de cancelarles, de dejar plantados, vestidos a muchos militares en esta transmisión de mando. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del incumplimiento de ayer del presidente Gustavo Petro a los militares. Hay tres versiones realmente entre su equipo de prensa y el mismo Petro. Ayer su staff de comunicaciones, decíamos, dijo que estaba y se trataba de unas reuniones que estaban sosteniendo. Luego el presidente Gustavo Petro le contesta a los colegas de RCN Televisión que se obedecía y que tenía que ver con un dolor de estómago muy fuerte. Muchas versiones alrededor de lo que está ocurriendo, representante Landines, con el presidente Gustavo Petro. Y la gran pregunta más allá, se le hacía hablado, pero también se la hacen muchos internautas, es en manos de quién estamos por un lado y por el otro si esto va a ser la constante o si hay manera de que el presidente recomponga el camino sobre la puntualidad. Yo creo que estamos en manos de un hombre que se formó durante muchos años para ser presidente de la República.
que ha actuado en la civilidad de hace más de 30 años, militó en un movimiento revolucionario, pero después de los 30 años ha respetado todos los acuerdos de paz y se dedicó a estudiar los problemas del país, se dedicó a estudiar lo que pasa en el mundo y las teorías más progresistas en forma de hacer política y de participar en política. Creo que Petro va a ser un gran presidente de la República y, como lo dijo Alvin Toffler hace unos 40 años, no estamos en un cambio de... No estamos en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. Y los ciclos políticos en el mundo y los ciclos económicos son de cada 20 años. Iniciamos con Gustavo Petro un cambio de época. ¿Cuál cambio de época? Que el centro y la izquierda lleguen al poder. Estamos ya en el ejercicio del poder. Eso, para bien del país, va a cambiar muchas cosas. Pero usted se me está yendo por las ramitas. Le estoy preguntando, representante, con todo el respeto, yo reconozco el rasgo particular del presidente Petro es la impuntualidad. Yo creo que en eso hay consenso, creo que hay documentado mucho de eso. ¿Hay posibilidad de que, hablando del cambio, esto cambie? Digamos, faltó un evento que fue el evento de ayer. Yo creo que el presidente Petro tiene claro cuál es su papel como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de las fuerzas militares, y creo que va a ser un buen ejercicio. Creo que no podemos juzgar a un presidente de la República porque tenga un dolor estomacal y haya faltado a una cita con sus Fuerzas Armadas. Creo que el tema es más profundo, va mucho más allá, y creo que la relación de él con las Fuerzas Armadas, que son sus subordinadas, van a ser las mejores en este tiempo y en estos 4 años. Creo que el presidente va a ser un gran presidente del país, y el país todo lo queremos y todo lo estamos esperando. Vlado. Yo creo que el presidente Petro tiene una responsabilidad muy grande, más allá de sus deberes como presidente, y es que, siendo el primer presidente de izquierda que tenemos, no el primer presidente del pueblo, porque aquí ha habido unos presidentes de origen muy humilde como Marco Fidel Suárez, por citar un solo ejemplo, y otros, pues, pero no viene al caso ahora. Pero sí es el primer presidente de izquierda, y eso me parece muy importante porque él tiene las llaves de las puertas para los movimientos alternativos del país. Si él se equivoca, cierra esa puerta quién sabe por cuánto tiempo, no se vuelve a abrir. Si él hace una buena gestión, esa puerta va a estar abierta. No puede que haya un péndulo y pase como en otros países donde gobierna la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha. Y eso está bien que ocurra, porque es importantísimo. Y para que eso funcione, yo creo que hay que ponerle cuidado a esos detalles. Hay que ponerles cuidado a esos detalles. Cosas como la puntualidad hablan muy bien de un presidente y de cualquier persona. De cualquier persona. No hay nada más harto que la gente impuntual, y uno lo vive a diario en reuniones, siempre alguien que llega tarde y siempre con la disculpa tonta, es que el tráfico, es que no sé qué. Sí. Y yo les digo, pero si tiene cita en la Embajada de Estados Unidos para renovar la visa, ¿por qué llega 2 horas antes? ¿Por qué prevé que el tráfico no lo vaya a agarrar? ¿Por qué prevé que el despertador le suene a la hora que por la misma razón de que cuando vamos a Estados Unidos somos incapaces de alzarle la voz a un policía, porque el mico sabe qué palo trepa. Y paramos en los stops, paramos en las esquinas cuando toca parar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Petro tiene que revisar eso, revisar cómo funciona su agenda y esas cosas, porque eso hace parte de su buen desempeño como primer mandatario de los colombianos, que esperamos que le vaya bien a su gobierno. Todos, yo lo espero, yo no voté por el presidente Petro, pero es mi presidente. Y así como Duque fue mi presidente, así yo no haya votado tampoco por él. Y esperamos que le vaya bien y esperamos que enderece esto, presidente. Mire, échale una miradita al reloj, que eso no pasa nada. Doctor Rodríguez. Yo no veo un problema, yo veo una oportunidad para que el presidente Petro reevalúe qué es lo que está pasando, no le vuelvan a pasar estos problemas. Tiene 4 años para llegar puntualito, para respetar a la ciudadanía, para que... Yo me acuerdo mucho que yo trabajé un momento con el viceangelino y con el presidente Uribe, y ambos en esa agenda eran, pero fuertes, y yo no me podía pasar un momento, y era por un tema sencillo, y es que los demás merecen respeto, y él tiene que ser ejemplo a la nación, aún en puntualidad, en todo. Y si es puntual, si le va bien,
pues al país le va a ir bien. Y yo también, pues como lado, quiero que el presidente Petro le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos los colombianos. Y creo que ya nosotros tenemos es que entrar ahí en lo que usted decía, mirar cuál es la mejor reforma, digamos, o las mejores reformas políticas, la mejor reforma tributaria, y en ese orden de ideas construir desde la diferencia. Yo acabo de terminar de escribir una columna a los propios congresistas que se la van a mandar, de cómo nosotros nos atrevimos a construir en la diferencia y sacamos unos proyectos de ley espectaculares que hoy le sirven a la nación, y que ojalá ustedes, en vez de ver tanta diferencia, tanto problema, entiendan que hay un propósito, y es que Colombia, y es Colombia, porque si le va bien al país, pues nos va bien a todos. Creo que ese es un punto donde hay mucha coincidencia. Si le va bien al presidente Gustavo Petro, nos va bien a todos que estamos finalmente montados en este barco que se llama Colombia. Hay muchas versiones, muchas teorías alrededor de lo que ocurrió ayer. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro estuvo hoy reunido con la base militar. Una de esas teorías es o son los problemas que se habrían generado por los señalamientos que hay en la JEP contra quien se creía iba a ser el segundo comandante del ejército, el mayor general Jairo Alejandro Fuentes, que todo parece ser también se cae su nombramiento en la cúpula militar. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Otra de las pruebas que enfrenta a escasos días de llegar al poder el presidente Gustavo Petro es la extradición del hermano de Piedad Córdoba. El señor Álvaro Freddy Córdoba, pedido en extradición por Estados Unidos, y a quien la Corte Suprema de Justicia ya le dio vía libre para que sea enviado a ese país. Representante Landines, solo falta el chulito, el visto bueno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo cree usted, teniendo en cuenta los antecedentes, por supuesto, con la senadora Piedad Córdoba, que va a terminar este capítulo ahora? Yo creo que si la Corte Suprema de Justicia conceptuó positivamente, pues habrán los suficientes argumentos jurídicos para que se proceda con la extradición, y ya le corresponderá al presidente de la República en una decisión de jefe de Estado si avala o no avala la extradición. Vlad. El presidente de la República, en una ceremonia muy bonita, por cierto, el 7 de agosto juró cumplir la Constitución. Y la Constitución dice que hay un tratado de extradición, perdón, la Constitución dice que el presidente firma los tratados de extradición, y pues eso es lo que ordena la Constitución. Por supuesto que los presidentes también pueden frenarla, congelarla, dilatarla, etcétera, engavetarla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que pues el presidente Petro, su deber es cumplir la Constitución, esperemos que la cumpla. Representante. Pues primero que chicharrón, ¿no? Uy, que sí. le toca al presidente. Creo que el propio presidente Petro ya dejó algunas salvedades con el tema de Piedad Córdoba, donde le dijo no solamente que se apartara de su campaña, sino además que, pues, que dejara la curul, que dejara que el siguiente llegara. Pero en todo caso yo creo que el presidente ahora es jefe de todos los colombianos, jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y tiene que cumplir la Constitución y la ley, y creo que no va a ser inferior a eso. Va a haber un debate muy interesante. No, y pónganle cuidado que va a haber una discusión ahí, porque se va a complicar la salud de la senadora Piedad Córdoba, que ha estado bastante delicada, y eso va a terminar saliendo al debate también, que si lo extraditan, entonces se va yo creo que lo va a extraditar. No obstante, lo que he entendido de los mensajes del presidente Petro, que en eso yo también estoy de acuerdo, mire las diferencias, pero el tema de abrir el debate de drogas es un debate que se tiene que dar, y lo tiene que dar en el contexto internacional. Ahí el discurso de la ONU es muy importante para que el presidente determine cuál va a ser la hoja de ruta del país. Pero en cuanto a hecho cumplido, tiene que cumplir simplemente lo que le dice la Constitución. Usted recuerda, es que usted es muy joven, pero en el año 76, para que lo tengan en cuenta, en el año 76 Álvaro Gómez publicó un editorial en el periódico El Siglo dirigido al embajador de Estados Unidos, donde decía, año 76, Nixon le declara la guerra a las drogas en el 71, y en el 76 Álvaro Gómez dice: la guerra contra las drogas es una guerra perdida.
Si los colombianos fuéramos sensatos, deberíamos salir con las manos en alto y decir nos rendimos, porque no podemos con el poder corruptor y desmoralizador del dinero del narcotráfico. Lo dijo en el 76 y nadie le ha hecho caso. No, y yo creo que ese es un debate que hay que dar, es un debate, el problema es la disyuntiva entre mi debate político y alguien que tengo que extraditar cumpliendo una orden pues constitucional y legal y autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Va a haber un debate muy grande, yo aspiro que cumpla, no obstante, sí ese debate de drogas hay que darlo sí o sí. Entonces son dos escenarios. En un escenario es un tema de un particular que tiene una proximidad con una senadora de la República, pero es un debate particular del señor. La Corte Suprema de Justicia dijo sí, se debe extraditar. El presidente de la República deberá firmarlo, pero es ya una discrecionalidad del presidente de la República. Ese es un debate jurídico. Eso es un debate jurídico, pero además, políticos. Yo sí el creo otro que gran debate que debe haber en el mundo, Eduard, es el debate de la legalización de las drogas, que Gustavo Petro siempre ha dicho, entre otras cosas, en Colombia el eslabón más débil del narcotráfico es el campesino. Pero, claro. El campesino que hoy tiene cultivadas 240.000 hectáreas. Una orden que básicamente puede ser un caballo de Troya para empezar a abrir precisamente ese debate. Porque ¿para qué yo voy a extraditar a alguien, y lo digo ya siendo claro, que en lo cual yo digo que no está cometiendo ningún delito? Eso es un debate interesante. Es un debate, si yo políticamente creo que hay que ampliar y que hay que legalizar las drogas, ¿para qué voy a extraditar a alguien? No, es un debate político y es un debate jurídico. Pero son dos momentos diferentes. Nos invita María Camila un día a que hablemos de drogas, chévere. Pero por supuesto, lo invito. Entre otras cosas muy interesantes, fíjese ustedes, se va a terminar estrenando el presidente Petro la extradición que no le gustaba en campaña, que creo que le sigue disgustando el tema de la extradición con el hermano de Piedad Córdoba. Sea cual sea la decisión que vaya a tomar, la Corte termina pidiendo y autorizando a este hombre la extradición de Álvaro Freddy Córdoba, extradición a Estados Unidos por el delito de narcotráfico, y le suprimen de tráfico de drogas. Allí una gran prueba para el presidente Gustavo Petro. Llegamos al final. Que fue implantada en la Constitución del 91. Muchas gracias, María Camila. Representante Landín, es un placer. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Estos dos contertulios, fue un gusto. El doctor Rodríguez, un placer. Muchas gracias. Casi no me deja ir, pero siempre las charlas son muy amenas, muy amables. Gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Estamos también muy atentos a la elección del Contralor General de la República, una puja también muy interesante en el Congreso de la República y donde se están moviendo y acomodando todas las fichas. Todo parece indicar que todo apunta a un candidato, el hombre que va a llevar las riendas de la Contraloría General de la República. Terminamos. Feliz noche para ustedes.